Buenos días, mi nombre es Campos Guzmán Mónica y voy a exponer sobre el tema de hemofilia. Primeramente, como introducción, tenemos que la hemofilia es una coagulopatía congénita, hereditaria, caracterizada por deficiencias de factores de coagulación. Tenemos dos, que es A y B. La A es la deficiencia del factor 8, es la B es la deficiencia del factor 9. Esta es la segunda coagulopatía más común después de la enfermedad de von Willebrand y su importancia clínica reside en el riesgo de discapacidad articular permanente, hemorragias potencialmente mortales y la necesidad de profilaxis y tratamiento sustitutivo temprano. Hemofilia, pienso yo que es un nombre que puedes inferir qué significa. Hemofilia, bueno, hemo significa sangre y filia significa tendencia o afinidad a. En este caso, hemofilia se describiría, su significado es tendencia a sangrados o tendencia a sangrar, que pues describe muy bien lo que es esta enfermedad. En el desarrollo tenemos que es una enfermedad ligada al X, que se va a explorar un poco después. La A es una disminución del factor 8 y la B es una disminución del factor 9. Tenemos un aproximado, según la Asociación Mundial de Hemofilia, que hay 289,000 pacientes con hemofilia. Y de hemofilia tenemos que es un aproximado de 1 entre 5,000 a 10,000 balones y hemofilia B que es 1 entre 30,000 balones. Se estima que en México afecta la hemofilia a 1 de cada 10,000 personas. Aquí tenemos lo de la herencia ligada al X y los diferentes casos. Es una imagen del libro que la verdad me gustó mucho para explicar esto. Tenemos que en el caso de una madre portadora vamos a tener una hija, por así decirlo, normal, un hijo hemofílico y una hija portadora y un hijo normal. En caso de padre hemofílico tenemos que vamos a tener un hijo normal, una hija portadora, un hijo normal y una hija portadora. Y en el caso de madre portadora y padre hemofílico vamos a tener una hija hemofílica, un hijo hemofílico, una hija portadora y un hijo normal. La hemofilia puede ser una consecuencia o un defecto cuantitativo en la síntesis de factor 8 o un defecto cualitativo de esta proteína. El 90% de los casos es por una disminución, tanto los niveles de actividad coagulante como antigénica, y el 10% es que la actividad antigénica es superior a la coagulante, lo que sugiere una existencia de una proteína anómala. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas según los diferentes grados de hemofilia. Tenemos hemofilia grave, moderada y leve. La grave tiene una incidencia de 50%, la moderada del 10% y la leve es del 30-40%. Esto de si es grave, moderada o leve, pues como podrán suponer es diferente a los niveles de factor. Si es menos de 1% es hemofilia grave, si es de 5 a 10 si es de 1 a 5% es hemofilia moderada y en caso de ser mayor al 5% es hemofilia leve. En la hemofilia grave tenemos que, como se puede suponer, es una enfermedad grave, que hay hemorragias frecuentes desde antes de los 6 meses de vida y hay deformidades articulares si no se trata adecuadamente. Tenemos que se va a ver un poco después con esto. Y en la enfermedad moderada tenemos que es una enfermedad moderada de hemorragias postraumáticas y espontáneas ocasionales, y hemofilia A leve es una enfermedad leve de hemorragias postraumáticas. En estos casos, la hemofilia A leve tiende a ser que muchas personas ni siquiera sepan que tenían hemofilia. Esto es porque como es leve, muchas veces ni siquiera experimentan, por así decirlo, sangrados o nada extraño en sí mismos. Así que usualmente se diagnostican adultos. En el caso de que no haya de que no se haya hecho, por así decirlo, un análisis de cuando el niño nació, sobre sus padres, si alguno tenía hemofilia y cuál era la posibilidad de que tuviera hemofilia o todo eso. Y estos usualmente se dan cuenta de que son adultos ya, de que son hemofílicos ya siendo adultos, de que vayan a hacerse una cirugía y pues les tomen el TP, TTPA y digan, chis, el TTPA está alargado. Bueno, vamos a buscar las causas y pues entre esas causas pues tenemos hemofilia. Como se dijo anteriormente, estas pueden causar, la hemofilia grave puede causar deformidades articulares si no se trata adecuadamente. Aquí podemos ver pues una ya deformidad articular de que no se trató adecuadamente, y en esta imagen de baja calidad pues también podemos ver un poco esto y todo lo que pasa. Con esto voy a ver un poquito después sobre el tratamiento profiláctico,
pero con esto podemos decir que actualmente ya no es muy común que los pacientes lleguen hasta este punto, y es que ya hay tratamiento profiláctico y antes solo se trataba cuando venían sangrando. Prácticamente si no te vienes muriendo no te atiendo. Y pues como digo, actualmente ya hay tratamiento profiláctico y ya no se llega hasta este punto de que el paciente tenga que venir con sangrados así masivos a urgencias porque pues sangró. Luego tenemos que las hemorragias de mayor importancia son las hemartosis, principalmente rodillas, tobillo, codo y hombros. Más que nada, principalmente son las rodillas, es lo que el área que vamos a ver afectada, como vemos en estas imágenes. Pues es un área de microtraumatismos y pues muchas cosas usamos la rodilla, ¿verdad? El hematoma del psoas se asemeja a un cuadro de apendicitis aguda, y la manifestación hemorrágica más grave en hemofilia es la del sistema nervioso central, que afortunadamente no es tan común, pero pues aún así tiene sus porcentajes y es la que podemos ver aquí en esta imagen. Luego tenemos el diagnóstico diferencial entre hemofilia A, hemofilia B y enfermedad de von Willebrand. En primer lugar, la herencia a hemofilia A y B son iguales, es ligada al X, a enfermedad de von Willebrand es autosómica. Las zonas de hemorragia aquí son zonas articulares, músculos y articulaciones que pues tienen en común igual hemofilia A y de von Willebrand, mientras que la enfermedad de von Willebrand es mucosas y membranas. Así que podemos decir que si un paciente viene con un hematoma del psoas, por ejemplo, con una amertosis, podemos decir de no, pues probablemente sea hemofilia. A o B ya vemos después, pero probablemente sea hemofilia. O podríamos pensar más en hemofilia. El tiempo de hemorragia pues es normal, excepto en el de von Willebrand, que puede ser alargado o normal. El TP es normal en todas. El TTPA está alargado en hemofilia A, hemofilia B, y en enfermedad de von Willebrand puede estar normal o alargado. Aquí pues técnicamente la diferencia entre hemofilia A y hemofilia B son sobre los factores. El factor 8, como ya se sabe, está bajo en hemofilia A. El factor de von Willebrand el factor de von Willebrand, como es de suponer, está bajo en la enfermedad de von Willebrand. El factor 9, como ya se dijo anteriormente, está bajo en la hemofilia B. Y la agregación por histocetina es normal en las dos hemofilias y es disminuida en la enfermedad de von Willebrand. Luego tenemos las reglas de oro ante la sospecha de una complicación hemorrágica. Aquí podemos decir que es prácticamente trata lo más rápido que puedas. La primera es hay que tratar lo más precozmente posible, que mejor antes de las 4 horas. Así los resultados son mucho mejores. En caso de duda, hay que tratar. O sea, de que no, es que no sé qué esto. No, trata y luego ya después vemos. Y un tratamiento precoz de imitar la lesión residual. Como dije, prácticamente se sumen en trata y si se puede rápido, mejor. Porque pues así tenemos mejores resultados y aquí así podemos imitar la lesión residual. Luego tenemos el tratamiento contra hemofilia. Tenemos aquí diferentes tratamientos. El primero es los concentrados de factor 8 recombinante, que actualmente es la opción más segura y más utilizada. Luego tenemos los concentrados plasmáticos de factor 8. Estas anteriormente no eran tan seguras, principalmente por las enfermedades que podías contraer, pero ya ahora son un poco más seguras, y aún así pues hay vacunación como profilaxis, y los precipitados que ya no son tan usados. Luego también tenemos esta fórmula para saber las unidades a perfundir. Cada unidad de factor 8 perfundida por kilogramo de peso corporal es capaz de elevar un 2% de concentración plasmática del mismo, por lo cual pues prácticamente la fórmula es qué tanto factor queremos conseguir multiplicado por el peso del paciente dividido entre 2, y esto nos da las unidades. Esto se va a complementar un poco después. Luego tenemos otros tratamientos que son los anticuerpos monoclonales, que es prácticamente de que en vez de factor 8 vamos a usar anticuerpos monoclonales, es decir, estos imitan a la perfección su función. Tenemos la terapia génica, que aquí es lo importante, por así decirlo, o algo bastante revolucionario, que aunque la hemofilia es conocida por ser una enfermedad crónica, la terapia génica ha sido una cura. Y es de que estos son virus, la terapia génica son virus que se inyectan y van al hígado, y estos mismos virus hacen que haya liberación de factor 8, o sea, estos estimulan pues el factor 8. Y es una cura, pero como se sabe, toda la terapia génica es de alto costo. Aparte de que pues es bastante limitada, y también tenemos algunas cosas como por ejemplo que estos virus pueden causar lesión en el hígado porque estos virus son dañinos para el hígado. Luego tenemos el DDAVP, que este es
son estímulos que aumentan la liberación de factor 8 en el endotelio. Los antifibrinoíticos pues impiden la disolución del coágulo. Como tratamiento profiláctico tenemos la A, que pues puede ser de leve a moderada, o sea, se divide entre más o menos si es leve, moderado o grave, que pues es de AVP antes de la cirugía menor o dentista, y el grave, que aquí depende pues de la cirugía. Si es una cirugía menor, pues 50%. Y si es una cirugía mayor, 100%, pero este 100% no es antes de la cirugía mayor, 10%. Y es que antes de esa cirugía mayor, durante una semana, debemos de tener niveles de por lo menos 50% de factor 8. Luego también tenemos lo que es profilaxis continuada, que puede ser primaria o secundaria, que esto ya va un poco con lo que dije anteriormente sobre la profilaxis. Es de que actualmente ya hay profilaxis, ya incluso hay programas en donde se manda el factor 8 directamente a la casa, y pues el paciente incluso ya se sabe inyectar el factor 8. Y así se cambia un poco de que antes se trataba de hemofilia solo cuando ya llegaba desangrándose. Ahora se trata incluso desde la casa, evitando sangrados y todo eso, lo cual pues hace que tengan una mejor esperanza de vida, tengan una mejor calidad de vida, porque pues anteriormente, como vimos aquí, pues quedaban con estas disfunciones articulares, y pues ya evitamos eso. Y luego llevamos con el tratamiento sustitutivo en la hemofilia grave, que pues es más o menos el nivel hemostásico que deseamos, que es un complemento un poco de la profilaxis. Y pues sí. Luego tenemos los inhibidores del factor 8, entre un 15 a 20% desarrollan inhibidores frente al factor 8. Estos podemos sospechar cuando el TTPA no se acorta al mezclar el plasma del paciente con otro normal, es decir, le ponemos el plasma y vemos que el TTPA no se acorta como debería. Decimos, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué el TTPA no se está bajando como debería? Esto es pues principalmente por estos inhibidores frente al factor 8. Existen dos tipos, bajos y altos. Los bajos no exceden las 5 unidades de Bethesda y simplemente pone más factor 8. Mientras que los altos ya no es de poner más factor 8, y aquí ya sí es ineficaz y tenemos que utilizar algunas otras terapias, como lo son los complejos protrombóticos o el factor 7A recombinante. Luego tenemos aquí la hemofilia B. La tipificación del defecto exige no solo la determinación de la actividad coagulante del factor 9, sino también su cuantificación inmunológica. La manifestación clínica es igual, idéntica a la de la. Incluso me puse a buscar un poco sobre si había alguna diferencia, por pequeña que sea, pero no, todos los libros, todos los artículos y todo decía que era igual a la. Esta se trata con la administración de DAVP no tiene ningún valor, y el tratamiento de elección con la hemofilia B se basa en la administración de factor 9 recombinante o de concentrados de factor 9 plasmático previamente inactivados por el virus. La hemofilia B era antes conocida enfermedad de Christmas, y el factor 9 era anteriormente llamado factor de Christmas, así como Navidad. Y ustedes dirán, pues esto qué tiene que ver con la Navidad. Realmente nada, nomás era, curiosamente, ese apellido del paciente, del primer paciente donde escribieron esta enfermedad. Luego ya llegamos a nuestras conclusiones. En primer lugar, la hemofilia es una enfermedad muy relevante, cuyo diagnóstico precoz mejora grandemente la calidad de vida de las personas que padecen. Como ya dijimos anteriormente, no es lo mismo a que te den tratamiento nomás cuando llegas desangrándote al hospital, a tratamiento profiláctico, de ni siquiera sangras y todo eso. Hay pues mucha diferencia. No es lo mismo me están tratando y ya estoy discapacitado, a me están tratando y pues estoy bien. Luego, con los nuevos tratamientos, la esperanza de vida de aquellas personas aumenta hasta un punto casi igual al de una persona sin hemofilia. Esto es un poco una curiosidad histórica, pero la hemofilia es ya no tanto, pero sí es conocida como una enfermedad de la realeza. Esto principalmente porque una reina
tuvo una mutación espontánea en donde pues contrajo hemofilia y hasta tuvo algunas hijas. Una de sus hijas se casó con el rey de España, lo cual hizo que la hemofilia estuviese en la sangre real española. Y la otra hija, como es un caso mucho más conocido, se casó con el emperador de Rusia, el zar de Rusia, y estos tuvieron un hijo que tenía hemofilia. Y si se acuerdan un poco, rememoran un poco la historia, técnicamente fue un punto donde de inflexión para lo de la Revolución Rusa, porque pues estaba muy desesperada para que la reina estaba muy desesperada para que su hijo recibiera tratamiento para la hemofilia, y eso dio lugar a muchísimas otras cosas, pues porque el hijo prácticamente se iba a morir de hemofilia porque no podía encontrar esos sangrados, muy probablemente de hemofilia grave, porque no creo que fuera leve con todo lo que se decía en ese entonces. Y pues como es un punto bien, porque pues anteriormente incluso una monarquía, por así decirlo, estaba a punto de caer, que aún así cayó, porque el heredero tenía hemofilia y pues estaban que se iban a morir, y actualmente pues ya hay una gran esperanza de vida, viven prácticamente lo mismo, ya hay profilaxis, ya no experimentan ese tanto sangrado por la misma profilaxis, y además de que pues la terapia génica ya ofrece una cura que ya se dijo que es limitada, es muy cara y tiene sus contras, pero pues aún así ya es una cura, por así decirlo. Y pues eso ya sería todo. Muchas gracias. Aquí está mi biografía y pues buenas noches.